¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? David Correa la saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, hace unos días se ha cumplido un año del asesinato de la tucumana profesora de inglés Paola Tacacho. Un caso muy conocido y de fuerte impacto porque había realizado innumerables denuncias, pero finalmente fue asesinada. ¿Qué reflexión le cabe a ustedes que han tenido cierta participación también en todo este proceso? Exacto, nosotras tomamos conocimiento del femicidio de Paola a través de los medios de comunicación hace un año atrás. Obviamente nos conmovió, nos llenó de bronca e indignación porque sabemos que los femicidios son un fenómeno grave y complejo, son parte de un problema profundo que demanda un trabajo muy fuerte como sociedad y por supuesto como Estado. Para nosotras es muy importante el trabajo que nos proponemos de realizar y de detectar tempranamente situaciones y tipos de violencia para prevenir las violencias extremas en un esfuerzo conjunto con los gobiernos provinciales y locales en todo el país. Y en lo personal, en la función pública, femicidios como el de Paola me hacen replantear muchas cosas, nos enfrentan a la constante necesidad de pensar herramientas de prevención y abordaje de estos hechos, y el caso de Paola fue emblemático y cobró repercusión nacional porque dejó al descubierto una vez más uno de los puntos de inflexión que es la administración de justicia. Como decían ustedes, nosotras estuvimos en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es tomamos conocimiento del caso el año pasado, y en marzo de este año, cuando viajamos con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta a Tucumán, que teníamos una serie de actividades, nos reunimos con Mariela, la mamá de Paola, y Lisa, su prima, y desde entonces seguimos en permanente contacto con ellas. En mayo pasado presentamos una denuncia penal para que se investigue el accionar llevado a cabo por funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la provincia en el marco de las causas judiciales originadas en los hechos que luego fueron denunciados por Paola, y que bueno, cuando ella denunciaba que su integridad física se encontraba amenazada desde el año 2015. 20 denuncias hubo concretamente. Exactamente, la verdad es que fueron muchos años en los que Paola denunció distintas situaciones ante distintos organismos, ya sea áreas provinciales, judiciales, de la Fiscalía, de la Policía, y luego nosotros como Ministerio presentamos una nota unos semanas atrás, en el proceso que enfrenta el magistrado Pisa, también acusado por su intervención en la causa iniciada por Paola Tacacho, y ahí en esa nota nosotras manifestamos el interés en el proceso de enjuiciamiento. Ahora, ¿qué está pasando en esa vinculación entre la justicia y las áreas vinculadas con la seguridad para que, por ejemplo, como en este caso paradigmático del de Paola Tacacho, finalmente, después de las 20 denuncias, la asesinan? Y lo que ha sucedido hace unos días, por ejemplo, en Santa Fe, cuando una mujer que había denunciado a su pareja para que no se acerque a su domicilio, hace unos días esta persona también fue a su casa, irrumpió en la vivienda, quiso asesinarla delante de sus hijos, la envolvió en una sábana, la escondió debajo de la cama, y suerte que la hija de 12 años, que descubrió que se movía, le salvó la vida a esta persona que quiso asesinar a su expareja. Digo, ¿qué está pasando ahí en la justicia, entre la justicia y las áreas de seguridad, que a veces las medidas de restricción no se cumplen? Bueno, hay de todo lo que tenga que ver con las muertes violentas de mujeres cis, trans, travestis y de aquellas personas que sufren violencia letal por su identidad, expresión de género u orientación sexual, son un fenómeno complejo sobre el que hay que actuar desde varios ejes, desde la prevención para detectar tempranamente las situaciones de violencia, desde la protección, la asistencia o el acceso a la justicia. No podemos dejar de hablar de la administración de justicia y de lo que implica una reforma integral de esos espacios. Claro. Pero nosotras estamos convencidas de que la perspectiva de género tiene que estar presente
porque creemos que en el Poder Judicial falta quizás una escucha activa y empática con las personas que deciden denunciar o que se encuentran atravesando una situación de violencia. Los obstáculos que encontramos en general tienen que ver con la necesidad de evaluar los casos de manera contextualizada, el riesgo que conllevan para que las medidas que se tomen sean acordes a cada situación. No se puede tener una medida estandarizada porque cada una de las situaciones tienen particularidades y el seguimiento de cada una de esas situaciones y el cumplimiento y la efectividad de las mismas varía. Entonces la perspectiva de género tiene que estar presente en todas las investigaciones que se lleven a cabo para que las investigaciones, para que los casos sean investigados como tales, ¿no? En este sentido, no puede haber una falta de diálogo entre lo que se dispone en un juzgado que no dialogue con lo que dispone o con lo que la persona está denunciando en relación con un hecho distinto, o que no se tengan en cuenta la información sobre las personas denunciadas. Hay un diálogo que se requiere permanentemente entre las distintas agencias, que es parte de lo que nosotras identificamos como una de las deficiencias. Claro, Carolina, porque además esa perspectiva de género no solo tiene que ser asumida como propia por el juez o la jueza, sino también por todo el sistema, porque finalmente es todo el sistema el que tiene que asumir para sí mismo esta mirada, porque frente a una decisión, por ejemplo, de restricción de acercamiento, hay una cadena en el medio de funcionarios y funcionarias que deben procurar que se cumpla la orden, hasta incluso el agente que trabaja en una comisaría. Sí, totalmente. Nosotros en ese sentido, por eso hablamos de que hay que hacer mención a una reforma integral, que no es solamente pensar que los jueces y juezas tienen que tener una capacitación en perspectiva de género. No, tiene que haber una empatía en esa escucha, tienen que haber un conocimiento sobre cuáles son las instancias a las que esa persona la tienen que derivar, cuál es el mecanismo de articulación que tiene que haber entre las policías y los poderes judiciales, las áreas de género. Por eso parte de la política que se está llevando adelante desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tiene que ver con, por ejemplo, un programa interministerial que estamos trabajando junto con el Ministerio de Justicia de Nación y el Ministerio de Seguridad de Nación, porque además son hechos, los femicidios son delitos que se investigan en cada una de las provincias con el sistema judicial y las policías locales, con lo cual implica trabajar y pensar con 24 poderes judiciales y 24 policías. Claro. ¿Cómo están siguiendo los casos, ya que nos estamos acercando a fin de año? ¿Han aumentado? ¿Cómo se encuentran? A ver, el dato sobre los números de femicidios, travesticidios, transfemicidios, hoy es el registro de la Corte Suprema que publica las estadísticas año vencido, ¿no? Ahora se conocieron en junio los casos del 2020, que había, donde eran un número estable en relación con el 2019. El número de femicidios, travesticidios, transfemicidios en Argentina es un número alto, y estamos trabajando desde el Ministerio en pensar políticas que tengan que ver, como decía antes, de trabajar preventivamente en la detección de estas situaciones, en la asistencia, en la protección de las personas que están en situación de violencia, y en generar políticas que le permitan a una persona en situación de violencia poder tener una independencia económica, por ejemplo, para poder salir de ese espacio y poder tener herramientas para, pensando en la situación de alguien que convive con su agresor, el programa Acompañar, que es un programa de transferencia económica para personas en situación de violencia, con esa transferencia que ella pueda disponer de ese dinero y pensar en una independencia económica, por ejemplo. Bien, bien, Carolina, muchísimas gracias por estas reflexiones LB2. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego, que tenga buen día. Estuvimos dialogando con Carolina Barsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género.